La mayoría de las corrientes religiosas se ostentan con tener una fe, pero es una fe heredada sin sustento bíblico. Síganos en nuestras plataformas. En Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol San Pablo nos da el dato preciso bíblico para sustentar una fe que tenga pies y cabeza, que tenga fuerza ante Dios. Y dice de esta manera: la fe no es solamente porque yo la quiero tener, sino dice allí claritamente que esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Ese verso sí me gustaría leerlo en la Sagrada Escritura, en razón de que será el verso que habrá de sustentar nuestra plática de esta ocasión. Dice así: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la fuente. Para tener una fe genuina, legítima ante Dios, no es la fe que me dijo mi mamá o mi papá, o la herencia o la tradición. No. La fe es aquella que tenemos que extraer con el conocimiento de la palabra de Dios. Voy a narrar un poquito de aquella fe que no se asienta en la palabra de Dios, que esa fe, para empezar, no cambia conductas. Es una fe que se dice tener, pero que la persona, hombre o mujer, vive como quiere vivir, como le gusta vivir, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso con Dios, y por lo tanto esa fe carece de fuerza a la vista de Dios, a los oídos de Dios. Ese modelo de fe, con una facilidad, se puede uno ajustar a esa fe. Quizá todos hemos vivido esa situación donde aquella fe la hemos manejado, la hemos tenido, la hemos explicado, y hasta nuestra familia, quizás hasta nuestros hijos, les hemos dicho: esta es la manera de que se debe tener esa fe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estábamos ausentes de un conocimiento real acerca de la fe. Y entonces, cuando eso pasa, nosotros nos damos cuenta que caemos en un vicio, en un vacío, y como hemos dicho en otras ocasiones, en un sofisma. Le pongo un ejemplo. Los que querían que lloviera tenían fe en Tlaloc, pues era su Dios, y ellos hacían lo que tenían que hacer. Acordémonos que la historia dice que cuando no llovía, le ofrecían en sacrificio, quemaban a vírgenes para que lloviera. Era su fe. Pero una fe que ellos crearon, una fe que ellos hicieron para sí mismos, ¿sí? Por eso es que la Biblia, el mismo apóstol San Pablo, dice: por no sujetarse a las cosas de Dios, crearon sus propias reglas, sus propias leyes, para no ajustarse a las cosas de Dios. Entonces, la fe que sí acepta a Dios es donde nosotros debemos de tener el cuidado. ¿Y cuál es el cuidado? Leámoslo. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Dijera mi padre en una ocasión: más claro en el agua. Y dice Cristo Jesús, Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, así dice la Escritura. Notemos que esta fe no es la que me dio mi abuelita. Esta fe no es la tradicional. Es una fe emanada del poder del Espíritu de Dios, extraída con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esta es la fe que nos relaciona con Dios. Es la fe de potencia, es la fe de fuerza, es una fe que actúa. Es una fe, como dijera Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las
obras. Con eso nos damos cuenta que tenemos que hacer en nuestras vidas el milagro de corregir situaciones que nos aíslan, que nos divorcian de Dios y que vivimos encantadamente sin tener un compromiso real con Dios, y nos la llevamos ahí pasándola y creemos que al morir ya tengo fe que me voy a salvar, y se hacen muchos ejercicios de muchas formas para lograr la salvación para la persona. Pero todos debemos de tener en conciencia que eso no va a suceder. No es lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, te es necesario nacer otra vez. Tienes que ser nuevo, tienes que ser diferente. Y ese hombre nuevo que ha nacido para Dios debe tener una fe genuina. Si no tiene una fe genuina, pues es porque no ha nacido delante de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en comunicación con Dios y en asociación con Dios, nada. En aislamiento con Dios y separándonos de Dios, eso sí va a suceder. Un ejemplo bueno. En Génesis capítulo 26, versículo 5, dice que Abraham se sujetó a la obediencia de Dios en todo. Y lo leemos. Génesis 26, 5 dice que fue obediente en todos los sentidos. Oigamos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos, guardó mis leyes. Oiga usted, pues con esas características, ¿quién no va a ser amigo de Dios? ¿Por qué a Abraham se le califica como un hombre de fe? ¿Nomás porque se ocurrió y ya va a ser hombre de fe? Como hoy cualquier persona dice, ¿tenemos fe? No, así no. La fe tiene que ser extraída a través de un conocimiento de Dios. Vea lo que dijo Pablo a Timoteo. Dice bien clarito, Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad. Fíjese bien, que venga al conocimiento de la verdad. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? Pues yo soy el camino y la verdad. El que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es necesario nacer otra vez. Eso es lo que hay que entender. Entonces la fe mueve montañas, pero una fe extraída, emanada del conocimiento de nuestro Dios. Entonces, por eso Abraham fue un hombre de fe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues si quiere hacer un pedacito de lo que fue Abraham, a través de la obediencia. Ahora, cuando nosotros queremos medir nuestra fe y nos miramos hacia adentro, ¿y qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar, hechos, actos, vivencias de nosotros mismos que no apuntan a una fe. Algo que nos aísla de Dios y que no nomás porque mi boca puede articular la palabra fe, ya por eso Dios me va a tomar en cuenta en todo. No, Dios habla de nacer de nuevo, de ser una nueva persona. En Romanos 6, si usted lee del 1 al 6, allí dice el que se bautiza, el que muere en Cristo, el que nace en Cristo, que murió la antigua persona, nació la nueva persona, y cuando nace la nueva persona, tiene que nacer a través de una fe genuina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso, trabajar por una fe genuina. Ahora, no solamente está Abraham. Si usted checa Hebreos capítulo 11, habla de la fe de muchos hombres, no solamente de Abraham, ¿verdad? Habla de la misma Sara, habla de Enoc, habla de muchos personajes bíblicos que fueron hombres de fe. Pero no una fe que les dio su familia, sino una fe que extrajeron a través del conocimiento, de las vivencias que tuvieron delante de Dios y que Dios les dio a ellos a través del sacerdocio, a través de patriarcas, a través de profetas, pero fueron hombres de fe, un Jeremías, un Isaac, un Jacob, etc. ¿Qué aprendemos? Pues que tenemos que hacer algo. Nosotros no tenemos nada más, conformarnos nada más de Abraham, Isaac, Jacob. Pues ellos vivieron su vida, pero su santidad de ellos, su fe de ellos, a mí me sirve de ejemplo, pero su fe de ellos no me sirve a mí de nada. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Entonces yo tengo que buscar la manera de hacer lo mío para alcanzar aquel perdón, aquella vida eterna a través de una fe genuina.
Una fe, como dijera Santiago, que ya lo repetimos, una fe que actúa. Dice, cuando no hay obras, dijo Santiago, la fe está muerta. ¿Por qué dijo está muerta? La palabra muerta no está, no existe. El muerto no existe. Entonces nosotros podemos estar muertos en esa fe. Una fe que produce, pero que no existe en nosotros, sino que tenemos una fe, la fe, ¿cómo le pondríamos? Pues usted me ayuda, pero le ponemos la fe popular, la fe tradicional, la fe de nuestros padres. Pero ¿qué es lo que dice el profeta en Jeremías? La mentira la tuvieron nuestros padres. Así está escrito, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Pues no caer bueno, de por sí ya caímos, más bien salir de aquel estado de ignorancia, de conocimientos religiosos que no apuntan a una fe de la cual Dios se agrada. Vea, nuestro Señor Jesucristo, de una manera muy genuina en Él, dijo bien claramente, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ya comentamos, que la gente casi en su generalidad vive con una fe heredada, emanada de la tradición, y se confía en esa fe y se abraza de esa fe por toda su vida. Pero el Señor está diciendo otra cosa. El Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo que quiere decir que será una persona que nace para Dios, que tenga fe en Dios, una fe emanada de las Escrituras, y entonces ya todas las cosas cambian. Para terminar, el mismo Cristo en Lucas capítulo 6, versículo 46, dijo claramente, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? ¿Por qué reclama el Señor? Pues es una burla llamarle Señor y no obedecerle. Entonces el Señor dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué me llamas Señor y no eres capaz de obedecer y de tener una fe genuina? Este tema abarcaría mucho, el espacio a veces no nos alcanza, pero la pequeña reflexión puede ayudarnos a todos a enmendar muchas cosas. Lo invitamos que nos siga en nuestra plataforma. Que Dios les bendiga a todos ustedes.